¿Qué tal? Bienvenidos a este primer video de una nueva serie con el cual también iniciamos una nueva etapa en nuestro canal, en la cual vamos a aplicar algunos cambios fundamentalmente en la temática que serán del tipo radical. En estas próximas horas seguramente se los haremos conocer. Pero hoy queremos iniciar esta serie con un tema que tiene relación con lo sucedido hace exactos 12 años y 4 meses, cuando ocurrió un episodio que para muchos de aquellos que nos ocupamos de analizarlo, a informar sobre el mismo en el momento, significaba quizás un antes y un después contra las prácticas ilegales en el boxeo, prácticas que podrían poner en riesgo la integridad física y hasta la vida de uno de los rivales. Me refiero al caso Margarito. El Tornado de Tijuana, en el mejor momento de su carrera, vio la misma detenerse y caer al abismo en su derrota contra el estadounidense James Mosley el 24 de enero de 2009. La causa fue la denuncia del entrenador de Mosley, Naazim Richardson, que en el momento de supervisar el vendaje de Margarito detectó una sustancia extraña en las vendas. Una sustancia descrita como una especie de yeso. Al mismo tiempo, Richardson denunció que los cojinetes en el vendaje de Margarito estaban húmedos. En ese mismo momento se decomisaron 2 juegos de cojinetes del vendaje del mexicano. Después se confirmaría que efectivamente la sustancia detectada era yeso, la cual se endurecía al secarse dentro del guante. En el juicio que se le realizó al peleador, su entrenador Javier Capetillo reconoció que había cometido un error, pero alegó que esos cojinetes con yeso posiblemente habían sido de otro peleador que los puso en la maleta y que él no se percató a la hora de aplicárselos a Margarito en el vendaje. En incontables declaraciones posteriores al episodio, Capetillo ha negado reiteradamente su culpabilidad y la de su pupilo en el lamentable caso. Margarito perdió aquella noche por nocaut técnico, una pelea donde fue duramente castigado por Mosley hasta el final de la misma en el 9º episodio. El incidente disparó las sospechas que hasta el día de hoy perduran sobre las victorias anteriores a ese combate por parte de Margarito, especialmente la que consiguió contra el puertorriqueño Miguel Ángel Cotto, al que venció por la vía rápida en 9 asaltos de castigo brutal sobre el derrotado. Fue la primera derrota en la carrera del boricua, que en ese momento se encontraba 32-0. Luego de perder con Mosley, Margarito tuvo una victoria sobre Roberto García por decisión unánime. Luego una derrota durante una pelea brutal contra el filipino Manny Pacquiao, que dejó como más grave resultado la fractura de un hueso orbital en el ojo derecho del mexicano, por el cual debió ser operado. La peor parte del castigo, Margarito la recibió a partir del 9º asalto. En el 11º, el propio Pacquiao le pidió varias veces al árbitro Lawrence Cole que detuviese el combate ante el estado en el que se encontraba Margarito, con el ojo derecho completamente cerrado y el izquierdo sin apenas visión. Le dije al árbitro que mirase cómo tenía los ojos y sus cortes. No deseaba hacerle un daño permanente. Eso no es el deporte del boxeo, declaró Pacquiao en la rueda de prensa posterior a la pelea. A la siguiente pelea se produjo la revancha contra Miguel Cotto y esta vez las cosas ocurrieron al revés. Fue el boricua que lo venció por la vía rápida y también en 9 asaltos de durísimo castigo al mexicano, algo que alimentó aún más las sospechas de que en la primera pelea pudo existir yeso en los vendajes de Margarito. Según un artículo de ESPN, fue el propio Cotto el que acusó a Margarito de haber utilizado vendajes ilegales. Margarito es un criminal porque usó un arma en contra de otra persona, contra mí. Esta vez las cosas serán diferentes y la pelea no será la misma. Margarito es una vergüenza para el boxeo y voy a acabar con él, dijo antes de esa pelea Miguel Ángel Cotto. El caso Margarito fue un verdadero escándalo y nutrió en ese entonces los reclamos para que los exámenes a los vendajes y los guantes fueran más rigurosos a la hora de cada pelea. Eso en parte las autoridades del boxeo han considerado que existe desde el momento en que son los propios entrenadores que supervisan el vendaje del rival.
Pero como todo, hecha la ley, hecha la trampa. Abundan las historias de casos similares al de Margarito, al igual que abundan las denuncias de guantes acondicionados para mejorar el poder en la pegada, junto a otros males del boxeo actual, como el posible uso de sustancias prohibidas, etc. Y aquí llegamos a la razón de este video. Margarito supuestamente utilizó unos vendajes capaces de causar lesiones graves a sus rivales. Lesiones que, paradójicamente, sufrió el propio Margarito ante Manny Pacquiao, la fractura de un hueso orbital. Y está claro que desde entonces se aguardan protocolos reales y serios que impidan ese tipo de tragedias que luego de la sufrida por el propio Tornado de Tijuana han seguido ocurriendo, con muchos casos similares hasta el día de hoy. El primer problema que aparentemente está incidiendo en la falta de soluciones enérgicas procede del sistema de control de este deporte, tal como lo denunció en 2017 el aún presidente del Consejo Mundial de Boxeo, Mauricio Sulaimán, quien sostuvo que el problema es que cada comisión atlética actúa por su lado y se hace necesario crear un reglamento unificado que atienda a todo el boxeo. Reclamos han existido, pero soluciones seguimos esperando. Los problemas causados por las negligencias se unen a las posibles conductas criminales en el cuadrilátero. Eso que Miguel Ángel Cotto acusó a Margarito hablando con ESPN en diciembre del 2011. En suma, lo que se espera es que alguna vez se decida el boxeo a solicitar un protocolo de control independiente, supervisado por los gobiernos, que permita evitar lesiones graves o conductas criminales en caso las mismas ocurran. Un protocolo que podríamos dividir en 3 fases. El primero, evitar lesiones graves causadas por la negligencia de los oficiales a cargo del cuadrilátero o la esquina de los púgiles, algo asociado a lo que reclamaba Pacquiao en su pelea contra Margarito, que la pararan ante el daño en el rostro de su rival. La segunda fase del protocolo sería evitar las lesiones graves y hasta mortales que suceden por la negligencia en los controles previos a cada pelea. Posibles ejemplos de ello son las muertes de los boxeadores Oscar Fantasma González en México y Yeltsin Lorenzo en República Dominicana. Los dos se alega que en las horas previas a sus peleas sufrieron graves accidentes de tránsito que le provocaron severos traumatismos en la cabeza y con esa lesión afrontaron la última pelea de sus vidas. Finalmente, la tercera fase es aquella que cambia el rango de toda lesión grave sufrida como consecuencia de golpes recibidos en el cuadrilátero, llevándola a ser investigada como posible caso policial o posible caso criminal según la gravedad de las lesiones. Si este tipo de protocolos hubiera existido durante la primera pelea entre Cotto y Margarito, al final de la misma y frente a la magnitud del daño, alguna autoridad federal debió inmediatamente decomisar los guantes del vencedor y también los vendajes utilizados. Si así hubiera sido, en el acto se hubiera descubierto si Cotto tuvo razón o estuvo equivocado en su acusación al mexicano de haber utilizado vendajes con yeso. Y cuando hablamos de vendas, también hablamos de guantes, posiblemente adulterados, y obviamente la presencia de sustancias prohibidas indetectables en el vencedor, algo que también puede ser considerado un factor determinante para darle mayor poder al vencedor, un poder capaz de destruir, lastimar y provocar lesiones graves y permanentes, como la que sufrió Margarito contra Pacquiao. Un Pacquiao que ese día también debió pasar por un protocolo como el que estamos mencionando. El boxeo está a tiempo de resolver una de las mayores deudas del pasado, algo que quizás podría evitar una lesión grave o una muerte en el boxeo del futuro.